Pruebas específicas según patología, muñeca y codo. Anamnesis. Paciente Adán Duarte Monsalve, de 60 años de edad, procedencia urbana, de escolaridad bachiller, con hábitos de transportarse en motocicleta. El uso de su tiempo libre lo hace resolviendo crucigramas y leyendo. Diestro. Convive con hermanos, hijas, sobrinos y cuñadas. No reporta antecedentes personales, antecedentes familiares, cáncer de estómago, tensión alta y diabetes. No reporta historia farmacológica. Pruebas para tenosinovitis de Kerbein. Maniobra de Finkelstein. Diseñada para comprobar que no presente el paciente una tenosinovitis de Kerbein. Esta tenosinovitis afecta el funcionamiento del abductor largo y extensor corto del pulgar. Los pasos son: el paciente rodea con sus dedos su dedo pulgar y efectúa una desviación cubital. El resultado positivo es cuando el paciente presenta aparición del dolor a nivel del estiloides del radial. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Maniobra de Brunelli, diseñada para probar la presencia del síndrome de Kerbein. Esta es contraria a la maniobra de Finkelstein, usando una extensión completa del pulgar y una desviación radial. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni. Pruebas para síndrome de túnel carpiano. Signo de Tinel. Consiste en percutir ya sea con un martillo de reflejos o con el índice del examinador sobre los tejidos que cubren el túnel carpiano. Esta prueba es positiva si la persona refiere sentir una corriente que recorre su mano. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Prueba de Palen. Se le solicita al paciente que realice una flexión forzada de la muñeca. Si esta prueba es positiva, al comprimir el túnel del carpo se genera una sintomatología como paresia, adormecimiento o dolor. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Palen invertido. Se le solicita al paciente que ponga las llamadas manos de oración. Pasado menos de un minuto y si la sintomatología del paciente es positiva, el paciente referirá parestesia, adormecimiento o dolor, ya que se elonga el nervio mediano, por lo cual si el túnel carpiano está inflamado se genera dolor. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Pruebas para el síndrome del canal de Guyon. Esta patología se da por movimientos repetitivos de flexión y extensión de la muñeca. Signo de Fromen. Se invita al paciente que sostenga un objeto, en este caso una hoja de papel, entre el pulgar y el dedo índice. Esta prueba será positiva si el paciente presenta dificultad para sostener el objeto, la hoja de papel, o tiene que hacer uso de una pinza para poder mantener el objeto en su lugar.
Signo de Wartenberg. Esto comprueba la integridad del nervio cubital. Esta prueba muestra si el paciente tiene la capacidad u incapacidad para mantener el quinto dedo o meñique en completa extensión y abducción. Prueba de esfuerzo en varo. El paciente permanecerá sentado con el codo a evaluar en una flexión de 90 grados y el antebrazo en supinación. El evaluador, en este caso el fisioterapeuta, se situará de pie con la mano distal en torno a la muñeca del paciente y la proximal se situará sobre la articulación del codo en la parte medial. La acción de la prueba consiste en que el fisioterapeuta realice manualmente un varo forzado en la articulación del codo, aplicando una presión en la zona, mientras la mano colocada en el brazo empuja hacia afuera, la mano colocada en el antebrazo empuja en dirección contraria, hacia adentro, generando un movimiento de distensión del ligamento lateral externo. Positiva si en esta prueba hay aumento del movimiento en varo, con disminución o ausencia de punto final, generando un bostezo articular excesivo en la cara lateral del codo, o si el paciente presenta dolor. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Prueba de esfuerzo en valgo. La posición para esta prueba es: el paciente permanece sentado con el codo a evaluar en una flexión de 90 grados y el antebrazo en supinación. El evaluador, el fisioterapeuta, se sitúa de pie con la mano distal en el tronco de la muñeca del paciente colocada medialmente y la proximal sobre la articulación del codo en la parte lateral. La acción de la prueba, una vez estabilizada la muñeca, es aplicar un valgo sobre el codo y la mano proximal sobre la articulación del codo, de forma que la mano colocada en el brazo empuja hacia medial, mientras que la mano colocada en la muñeca empuja hacia lateral, originando distensión del ligamento lateral interno. Es necesario comparar con el codo contralateral. La aparición del dolor en el codo medial y la ausencia de punto final, bostezo articular. La aparición de dolor en el codo medial, en la parte medial del codo, o ausencia de punto final son indicativos de lesión, principalmente en el ligamento cúbito-medial. Milking Maneuver. Posición del paciente. El paciente va a estar sentado con una flexión de hombro a 90 grados y con el codo a 90 grados. El antebrazo en supinación, los dedos en forma de puño y el pulgar apuntando hacia lateral. El fisioterapeuta examinador debe mantener la posición del paciente estabilizando con su mano el húmero y tomando el pulgar para crear una extensión en valgo. Resultado: si hay sensación subjetiva de aprensión, inestabilidad o dolor localizado en el ligamento colateral medial, indica una lesión o insuficiencia. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Prueba de la silla o chair test. Posición para la prueba. Las articulaciones del brazo del paciente deben estar en completa extensión
con su antebrazo en pronación. Se le solicitará al paciente que tome una silla de su respaldo con el brazo afectado manteniendo la pronación y este debe levantarla por unos segundos. El positivo de esta prueba es cuando aparece dolor en la zona epicondílea al realizar la maniobra o si la fuerza de agarre disminuye en el lado afectado. Test de Thompson. El paciente debe tener el hombro en flexión de 90 a 60 grados, el codo en extensión completa y el antebrazo en pronación y la muñeca en extensión de 30 grados, con el puño cerrado. El evaluador aplicará una fuerza moderada sobre el dorso del segundo a tercer metacarpiano, generando un estrés en el extensor radial corto y largo del carpo. El resultado positivo es si presenta dolor. Está cuando el paciente refiere dolor en el epicóndilo lateral o en la musculatura extensora radial. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Test de Borden. Es una prueba provocativa donde se le pide al paciente que comprima un manguito del tensiómetro manteniendo una presión determinada. Este resultado es positivo si el paciente refiere dolor en el epicóndilo con radiación a extensores del antebrazo. Se le pide al paciente que efectúe una presión determinada hasta insuflar a los 30 milímetros de mercurio sobre el manguito del esfigmómetro, mientras que el clínico intenta simultáneamente mantener la posición sobre el manguito. La aparición y el incremento de las molestias en la zona del epicóndilo lateral y la musculatura extensora del antebrazo indican epicondilitis. Test de Cosen. Con nuestro paciente en sedente, el evaluador toma el epicóndilo lateral. Se le pide al paciente que al mismo tiempo que hace una flexión de muñeca, haga una flexión de codo fluida, para posteriormente pedirle que haga una extensión de codo, mientras el examinador sigue palpando el epicóndilo lateral. Esta prueba es positiva si el paciente refiere dolor. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Prueba de Cosen invertida. El paciente debe estar en sedestación, con el codo en flexión y supinación del antebrazo. Luego este debe cerrar el puño del lado afectado y el evaluador fijará con su mano el codo del paciente. El evaluador también colocará una mano sobre la muñeca del paciente, pidiéndole a este que haga una flexión contra la resistencia que opondrá el examinador. El resultado es positivo si se presentan síntomas de malestar o dolor súbito a lo largo de la cara medial, en la zona de la epitróclea. En esta prueba el paciente no refirió dolor ni molestias. Posición del paciente. El paciente debe estar con el codo flexionado 90 grados y el antebrazo totalmente supinado activamente hasta el punto final de la supinación. A acción de la prueba. El examinador debe enganchar con el dedo el tendón del bíceps distal en la fosa antecubital desde la cara lateral aproximadamente
1 centímetro o más, según el tamaño relativo de los músculos del paciente y el dedo del examinador, pasando entre el tendón del bíceps y el músculo braquial subyacente. Resultados. Cuando el tendón del bíceps está intacto, es posible insertar completamente el dedo por encima del borde lateral del tendón del bíceps. En el caso de ser positiva la prueba, con una abulsión completa del tendón del bíceps distal, la prueba del gancho es anormal, indicada por la ausencia de una estructura similar a un cordón que atraviesa la fosa del codo, detrás de la cual se engancha el dedo del examinador. En condiciones normales, el bíceps se encuentra tenso, no así en las roturas completas y en algunas parciales. Posición del paciente. Se comienza con flexión para apreciar mejor el pliegue antecubital y luego extender pasivamente el codo del paciente y supinar el antebrazo. Acción de la prueba. Se traza el pliegue de flexión en la fosa del codo, recorriendo ligeramente el contorno distal del bíceps. Se identifica el punto en el cual la curva del bíceps distal comienza a girar más bruscamente hacia la fosa del codo. La cúspide del descanso distal y se marca una línea transversal. Luego se debe medir la distancia en centímetros entre la cúspide del bíceps y el pliegue antecubital a lo largo de la línea descrita anteriormente, que es paralela al eje largo del músculo. Finalmente, se registra esta distancia como el intervalo de pliegue del bíceps BCL y se le repite 1 a 5 para medir el BCL del brazo opuesto. Resultados. Se debe comparar con el brazo contralateral y verificar la diferencia en centímetros con respecto al brazo afectado. Test de supinación-pronación. Posición del paciente. De pie, con hombros abducidos 90 grados y codos flexionados entre 60 y 70 grados. El examinador debe ubicarse frente al paciente observando el contorno del bíceps. Acción de la prueba. Se le pide al paciente que supine y prone activamente el antebrazo girando las manos. Resultados. La falta de migración del músculo bíceps indica la ruptura total del bíceps. Bíceps Squeeze Test. Posición del paciente. Paciente sentado con el antebrazo descansando cómodamente en una flexión de codo de 60 a 80 grados y el examinador debe colocar su mano en el tendón del bíceps distal y la otra alrededor del vientre muscular. Acción de la prueba. Se debe realizar una ligera pronación del antebrazo y que el paciente apriete ambas manos firmemente. Resultados. La prueba se considera positiva si el paciente no logra una supinación del antebrazo, indicando ruptura total del bíceps distal.